Vivimos cada día enfrentando emociones que nosotros parecen comunes, como el cansancio, el estrés, el mal humor, la frustración de cosas que planeamos y que no nos han salido conforme nosotros esperábamos. A veces creemos que son simples emociones las que estamos atravesando o muchas veces el resultado de un mal día, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho nosotros, hoy día nos levantamos con el pie izquierdo? Metáforas que utilizamos para expresar que ese día nos fue muy mal por diversas circunstancias o diversas razones, nos fue un mal día. Pero detrás de todas estas emociones que pareciera que fueran simples reacciones humanas, sin embargo, en nuestra diario presentar, en nuestro diario vivir, en nuestra diaria condición emocional cotidiana, existe una realidad mucho más profunda. En esta situación, muchas veces nosotros ignoramos o desconocemos que estamos bajo fuego del enemigo. No es un enemigo de carne y hueso, no es sino seres espirituales invisibles y astutos que conocen nuestras debilidades y se aprovechan de del descuido de nuestras almas para sembrar desánimo, desaliento, división y desconfianza. Ya el apóstol Pablo lo había explicado en su palabra a través de las escrituras cuando había dicho que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas en las regiones celestes. Ahora, estas fuerzas no se presentan con un rostro invisible, más bien disfrazados como pensamientos negativos, ira sin razón, palabras hirientes que suelen como que no queríamos decirlo. Ahora, en medio de esta rutina, el maligno trabaja silenciosamente. Trabaja de una forma que siembra confusión, agotamiento, logrando que los creyentes crean que el problema o los enemigos son su familia, el problema o los enemigos son su trabajo o la situación económica imperante en nuestro tiempo actual. Cuando la realidad es precisamente la batalla que se libra hoy por hoy, es en nuestra mente y en nuestros corazones. El enemigo espiritual no necesita tener grandes enfrentamientos para cumplir su propósito. Le basta con minar la paz interior de cada uno de nosotros, apagar tu fe dentro de ti mismo y dentro de cada uno de nosotros para poder de esta manera destruir la comunión con Dios. Es a través del estrés excesivo que nos empuja a depender de nuestra propia fuerza. Es a través del mal humor que rompe la armonía con las personas que amamos, con nuestros seres queridos. Es con el cansancio emocional que hace que olvidemos orar y buscar de la dirección divina. Poco a poco, lo que comenzó como una carga diaria, se termina siendo una cadena que aprisiona el gozo que un día el Señor nos legó a cada uno de nosotros. Cuando un hogar comienza a llenarse de tensiones, cuando los hijos se distancian y los matrimonios se enfrían, muchas veces pensamos que son problemas naturales de la vida cotidiana o de la convivencia. Sin embargo, ¿cuántas veces detrás de estos silencios, de estas discusiones, de estas miradas frías, se encuentra el enemigo sembrando la discordia, distorsionando la palabra de Dios, haciendo que lo que se dijo con amor suene como una ofensa, e inflando pequeñas diferencias hasta convertirlos verdaderamente en muros, pocas veces quebrantables? Haciendo toda esta situación, y es ahí cuando el creyente debe discernir que no se trata solo de ganar una discusión, sino de vencer el ataque. El fuego del enemigo no siempre se siente como algo violento. A veces llega como un desánimo espiritual, como una voz interior que nos dice: ¿para qué orar si nada aquí va a cambiar? Nadie te comprende. Y cuando cede ese terreno a esta clase de pensamientos, el alma empieza a rendirse y a darse cuenta.
cada pensamiento negativo que llega como una sombra, cada enojo que aparece insignificante, cada momento en que sentimos que perdimos el control, puede ser parte de una batalla invisible, donde el maligno, donde el diablo busca robarnos nuestra paz. Pero el creyente que vive consciente de esta realidad no huye, sino que se refugia en Dios. Porque donde los ojos humanos solo ven una crisis, el ojo espiritual reconoce una oportunidad para ejercer su fe, para ejercer su convicción en la presencia de Dios. Y la pregunta crucial para cada uno de nosotros hoy por hoy es: ¿cómo podemos nosotros protegernos con seres espirituales de maldad que no vemos? ¿Cómo podemos defendernos del maligno para mantener nuestra fuerza física, mental y nuestra salud espiritual? La respuesta se encuentra en Santiago capítulo 4, el verso 7 al verso 8, la cual invito a leer en este momento. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, del verso 7 al verso 8. Cuando encontré este texto bíblico, la cabeza me explotó. Dije: wow, aquí hay algo interesante, porque había estado orando, porque en mi vida había crisis emocionales internas que yo no comprendía. Si yo soy hijo de Dios y he entregado mi vida al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estas dificultades? A veces se desequilibran mis emociones y muchas veces no sé cómo actuar ni cómo discernir estas cosas. Y orando al Señor, pidiéndole dirección en su camino, el Señor me guió precisamente a leer Santiago capítulo 4, del verso 7 a 8. Y el Señor comenzó a hablar a mi alma. Dije: aquí algo el Señor quiere decir. Y comencé pues a hacer un análisis de las Escrituras. Y hay dos palabras clave que quiero yo compartir en esta mañana. Primero, lo que dice en este texto bíblico son dos palabras que debemos resaltar en nuestro corazón y nuestra mente. Primero, la palabra someterse. Segundo, una palabra clave que puede hacer la diferencia en tu vida moral y espiritual, en tu hogar, en tu familia o en tu negocio, y es resistir. Someterse y resistir son dos palabras clave que se encuentran escondidos precisamente en el conocimiento y en la sustancia del Dios viviente que nos revela en esta mañana. Ahora, para poder entender la profundidad del mensaje que el Señor quiere darte en esta mañana, vamos a analizarlo desde su significado de la raíz, donde precisamente vamos a analizar tanto de la raíz del hebreo como del griego, y daremos cuenta de su significado. Primero, la palabra someterse muchas veces ha sido malinterpretada en nuestra sociedad. Nadie quiere someterse porque creemos que someterse es estar bajo el yugo de una persona que lo maltrata o que lo trabaja de esa manera. Pero cuando analizamos las palabras a su nivel de origen y su significado etimológico, la palabra someterse en el hebreo significa shamá. Y con la palabra shamá del hebreo se traduce en oír, prestar atención, comprender y obedecer. Por lo tanto, el shamá no solo se refiere a escuchar algo pasivamente, como cuando estamos sentados: ah, qué bonito, sí, está bonito, y ya está, y ahí quedó todo. Esa no es la fe que Dios te está hablando ahorita del shamá. El shamá, traducido del hebreo, es una obediencia que se desprende de una escucha activa y atenta. Para pensar el término shamán, está en un hebreo en término singular del tipo imperativo. Es decir, te está diciendo no que te quedes solo ahí inactivamente. Lo que te está diciendo imperativamente es que tienes que hacerlo. Tienes que oír, tienes que obedecer para que tu vida sea una vida triunfante en Cristo Jesús. Porque todos creemos que el hecho de ser cristiano, ahora sí, somos más que vencedores. Y muchas veces chocamos frustrantemente cuando vemos que no todas las cosas en nuestras vidas material o espiritual se cristalizan. ¿Por qué? Porque sencillamente nos faltó el shamá. Y el shamá quiere decir oír.
activamente. Significa obedecer. Precisamente en esa situación podemos nosotros ver en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde la palabra Shama o Shema se repite, ¿verdad? Y es precisamente ahí donde dice Shema Israel, o lo que dice traducidamente, oye, escucha, dice algunas traducciones. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Que en el hebreo significa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, oye Israel, Adonai el Señor, Eloheinu, nuestro Dios, Echad, Adonai Echad, uno solo es. Que es lo que nos enseña que debemos escuchar, prestar atención, porque lo que el Señor va a decir es algo que tenemos que interiorizar, es algo que tenemos que obedecer y seguir si queremos estar dentro de la cobertura de la protección divina del Señor. En el verso 8 del capítulo 6 de Deuteronomio dice, Dios es uno. ¿Qué es lo que debemos escuchar y obedecer? Primero, que Dios es uno. No hay múltiples dioses. Muchos elaboran dioses, muchos siguen a ídolos, siguen a obras de su mano fabricado de yeso, de madera, y de otros invocan a otros personajes que creen que pueden ayudarle, pero el Señor te dice, oye y atiende y obedece. Dios es uno solo y no hay salvación fuera de Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nada te sirve adorar una imagen, de nada te sirve seguir los rezos de tal o cual personaje o de tal de cual santo, de nadie te sirve consagrarte a la churona, porque nada de esto te puede salvar, porque Dios es un solo Dios y fuera de Él no hay salvación. Nadie te puede ayudar, solo es en Él. Entonces el chamán nos pone atención que Dios es uno, y también en segundo lugar nos habla en el versículo 5 y el versículo 6 cuando nos dice, oye lo que te voy a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que debemos poner a Dios en primer lugar sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio. ¿Cuántas veces he escuchado a predicadores decir, es que tu primer ministerio es tu hogar y tu familia? No, Señor, tu primer ministerio es servir al Señor sobre todas las cosas. Porque si eres un hombre que puedes amar a Dios y le puedes servir a Dios y le eres fiel a Dios en obediencia y en fidelidad, eres un hombre que puedes amar a tu esposa, eres un hombre o una mujer que vas a serle fiel a tu esposo hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Pero si no lo puedes amar a Dios o no le puedes ser fiel a Dios, ¿cómo vas a ser fiel a tu cónyuge? Es imposible, porque si a Dios le fallamos, el cónyuge es peor todavía, es menos. Pero si podemos amar a Dios, entonces de Él deriva el amor para nuestra pareja, para nuestro hogar, para que nuestra familia funcione. Porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido regado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces la primera herencia es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ahí deriva el éxito de un hogar, de una pareja, de un matrimonio, de una familia y de los hijos. Amén. Amén. Y en tercer lugar dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el ser humano que dice tener fe, que dice amar a Dios, cumpliera en obediencia a lo que Dios nos dice, no hubiera tanta guerra, no hubiera tanto sicariato, no hubiera tanto asesinato, no hubiera tantos robos, crímenes y extorsiones, no hubiera tanto engaño y falacias y mentiras, no hubiera gobiernos que nos estén robando y que nos estén sangrando y que estén precisamente atormentando a la gente pobre y sencilla. No hubiera político alguno que tú pensara enriquecerse a costa de la necesidad de la gente pobre y humilde. Porque la palabra de Dios nos constriye y nos lleva a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Cada uno de nosotros deberíamos hacernos la pregunta, ¿se robaría usted mismo?
¿Se lastimaría usted mismo? ¿Se engañaría usted mismo? Indudablemente con que no. Pues eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces esas son las características del Shema de Israel. Hasta el día de hoy en Israel, uno de los lemas principales es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a sí mismo. Entonces, el Shema es no solo fe activa, sino someterse. Y el someterse a Dios no es perder la libertad como nos han hecho creer, sino alinear nuestra mente y nuestras emociones a las acciones de su autoridad amorosa. Es decir, reconocer que Dios tiene la razón, incluso cuando no entiendo cómo el Señor arregla los problemas. Hay situaciones que quisiera que el Señor hiciera un milagro como yo creo que debería de ser. Pero a veces Dios actúa de alguna manera que no comprendemos, pero que nos beneficia y nos ayuda. Porque la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas, aunque en el momento parecieran perturbar nuestras emociones, nos ayudan para bien. Esto es para los que están en Cristo Jesús, por supuesto. Entonces, someterse a Dios es elegir y ceder nuestra propia voluntad a la suya, porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. ¿Cuántas veces nosotros planeamos negocios, trabajos, sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar a Dios? Y muchas veces nos hemos visto en el fracaso. Y cuando hemos caído en el fracaso y decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto? Porque no le consultaste al Señor. No le pediste al Señor su dirección para que lo que tú vayas a hacer cuente con el aval del Señor Jesucristo. Y las cosas te saldrán bien. ¿Por qué? Porque tienes el respaldo de todo el reino de los cielos a tu disposición. Entonces, someterse a Dios significa permitir que su palabra sea la referencia en lo que es verdadero y lo que es bueno. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy en nuestros días escuchan palabras, las predicaciones que muchas veces son distorsionadas de la realidad de la Biblia? Doctrinas que parecen hermosas, atractivas, pero sin embargo nos apartan de la verdad de la fe del Evangelio. Y muchos creen ciegamente en sus líderes. Muchos están dispuestos a dar carne y brazos por el pastor, por el predicador, por el maestro, por la evangelista que predicó aparentemente algo nuevo y sustancioso, cuando en realidad el referencial debe ser la palabra de Dios. Los griegos tenían algo bueno. Les gustaban indagar, les gustaba investigar, les gustaba probar que lo que decía tal orador, eso era correcto. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo hablaba, los griegos cogían, llevaban ese mensaje y en su casa se ponían a abrir las escrituras y a analizar punto por punto, metodología, aplicando todas las metodologías posibles y viendo si esto realmente correspondía a la revelación de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que estos hombres, estos creyentes, ¿eran qué cosa? Eran nobles. Así lo dice la palabra de Dios. Eran nobles. ¿Por qué? Porque no se basaban en los dichos de la persona, sino que lo comprobaban a través de estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura hoy en día? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros pareces que en ellas ya hay la vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. Si nosotros en el Shema obedeciéramos y nos metiéramos en la palabra de Dios, una persona, un hombre o una mujer que se somete a Dios en obediencia a su palabra, es muy difícil caer en el engaño. Es más fácil a través del discernimiento espiritual poder detectar el engaño, una falsa profecía, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, porque estás lleno de la palabra de Dios viviente. No te pueden engañar fácilmente, ¿verdad? Pero sin embargo hoy en día ni estudiamos ni nos sometemos a Dios y queremos que el predicador haga lo que nosotros no estamos haciendo, que es obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente significa el Shema.
significa someterse, escuchar a Dios con atención amorosa, comprender su palabra y caminar de acuerdo a estas normas y de acuerdo a estos principios. Cuando te sometes a Dios, el Shema entra en el ámbito de su autoridad y en su terreno donde el maligno no tiene acceso. Por eso es que el que es vencedor, el que triunfa, donde el maligno no lo puede tocar, no es cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, sino cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que Él crea alrededor de sus hijos un muro de fuego. Es más, la Escritura dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Porque el Señor, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, es el buen pastor. Él cuida sus ovejas, cuida su cerco. Él entra por la puerta. El que es falso, el que es ladrón, el que es mentiroso, entra por otra parte que no es la puerta del pastor. Entra por la ventana, se salta el cercado, porque precisamente no es el dueño, pero el buen pastor, el dueño de las ovejas, entra y sus ovejas le escuchan y sus ovejas siguen su voz. Entonces el significado ahora en griego, veámoslo que también tiene algo que decirnos, ¿verdad? Porque si en hebreo esto significa precisamente someterse a la voluntad de Dios para poder vencer al diablo, para poder triunfar y tener la cobertura de la autoridad divina. Sin embargo, en griego clásico podemos ver otra situación mucho más estremecedor, porque en griego la palabra someterte viene del griego hipotazo. La palabra hipotazo del griego se traduce literalmente como ordenar bajo o subordinarse. Es decir, estar bajo el mando de alguien. Es una posición de sumisión que implica ponerse a la orden o una sumisión voluntaria y de buena voluntad. Debemos recordar que en el griego clásico, hipotazo era un término militar que se empleaba para describir cómo los soldados se alineaban bajo el mando de un superior. Ningún soldado podía hacer algo fuera de las órdenes superiores. No hay soldado que actúe por su propia cuenta, sino que todo soldado estaba bajo la orden de un superior y bajo la orden de ese superior el soldado se mueve. La palabra o el término hipotazo viene de la composición de dos palabras. Hipo, que significa debajo, hipotazo, y hipotazo, que significa escuchar. Lo que en hebreo es Shema, en griego es acopo o acobo. Entonces, hipotazo significa básicamente escuchar estando debajo o estando bajo las órdenes de otra persona, bajo una actitud de sumisión y de disposición de obedecer. En su raíz implica colocarse voluntariamente bajo la autoridad, no por obligación ni por miedo, sino por lealtad, sino por disciplina y propósito compartido. En el ámbito militar griego, el soldado no actúa por su propia cuenta, sino que sigue las órdenes de su comandante y su obediencia asegura orden, eficacia y victoria. Y esto aplicado precisamente a la vida cristiana, debemos entender que Jesucristo es nuestro jefe y comandante. El Señor no solo da órdenes, el Señor nos guía, nos protege y nos da ejemplos. Estar bajo su mando significa alinear nuestra voluntad a la suya, confiando en su dirección incluso cuando no entendamos toda la estrategia de nuestro comandante. Así que como tal nosotros somos soldados, mantenemos nuestros puestos y debemos obedecer aún en la batalla. El creyente se mantiene firme bajo la autoridad del jefe y comandante que es Cristo Jesús y de su palabra, resistiendo la tentación de actuar por nuestro impulso propio. En su misión activa es una fuente de fuerza y no de debilidad. La verdadera autoridad espiritual nace de la obediencia de Cristo. Si alguien dice yo soy una autoridad y que tienen que respetarme, esa autoridad se demuestra con la obediencia y la sumisión al Señor. No es porque estoy en un púlpito o una persona está en un púlpito y es un buen predicador, soy la autoridad y tienen que obedecer lo que yo les diga. No, Señor, la autoridad no nace
de cuán grande sea o de cuán gran conocimiento tienes, de cuántas relaciones humanas hayas podido relacionar dentro de la iglesia o dentro del ámbito cristiano o la comunidad cristiana. La verdadera autoridad surge de una sumisión en obediencia a la persona, a nuestro jefe y comandante, que es Jesucristo y su palabra. Porque la autoridad no viene así porque sí, la autoridad emana de la palabra. Y Dios va a respaldar su palabra. Cuando no andamos en obediencia a Dios, por más que citemos las escrituras, Dios no nos va a respaldar porque no hay obediencia, no hay sumisión. Y ese es un terreno peligroso porque en la desobediencia es donde el maligno se mueve. En la desobediencia es donde no hay bendición. Entonces podría nosotros resumir que ser soldado de Jesucristo no consiste en luchar, sino primero en escuchar, estando bajo las órdenes, obedeciendo con humildad, convicción, fidelidad al comandante que nunca ha perdido una batalla. Amén. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Cuántos aquí han sido llamados para ser soldados de Jesucristo? Alcen la mano los que han sido llamados para ser soldados de Jesucristo. Solo unos pocos más. Y el resto no son soldados de Cristo. Entonces quiere decir que no estamos seguros de lo que somos ni en quién hemos creído. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y eso se llama shema. El shema quiere decir oír para obedecer. Y el shema se traduce en el griego como precisamente oír. Y la fe viene por el oír para obedecer ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la escritura enfáticamente nos dice que todo aquel que se acerca al Señor Dios, al trono de su gracia, tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que obedecer, tiene que someterse a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, todo acto de desobediencia es considerado rebelión ante los ojos de Dios. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve cantar y alegría y mover y danzar y supuestamente hacer maravilla dentro de la iglesia? O muchas veces estar llorando, alzando las manos. Si fuera de la iglesia, mi vida es totalmente disfuncional a lo que hago dentro de la iglesia. ¿De qué me sirve estar danzando un fin de semana si un día viernes estoy en la discoteca? ¿De qué me sirve precisamente decir te amo, Dios, cuando después que sales en la iglesia dices al mundo te amo y andas en las cosas del mundo, en la vanidad de esta vida, siguiendo los deseos y deleite de los ojos? De nada nos sirve. De nada nos sirve. Necesitamos obedecer, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos someternos al Señor para que nuestras vidas sean unas vidas triunfantes en Cristo Jesús. Recordemos el caso, el ejemplo de Saúl. Saúl fue llamado para obedecer, Saúl fue llamado para someterse a Dios y ser de bendición para el pueblo de Dios, pero Saúl no obedeció. Saúl escuchó la palabra, pero no la obedeció. Luego fue Samuel y le dijo, se complace Adonai con tantos holocaustos y víctimas como que obedezcan a la palabra de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y prestar atención, ese es el shema, prestar atención para obedecer es mejor que toda la grosura del carnero. De nada nos sirve tanto sacrificio, tanto esfuerzo, si no estamos dispuestos a someternos a Dios y a obedecerle a su palabra. Según el Samuel capítulo 15, el verso 22. Esto significa que Dios le agrada más la obediencia a su palabra que las multitudes de ofrendas y sacrificios materiales. Hoy en muchas comunidades cristianas se esfuerzan por tener precisamente cultos atractivos, música excelente, proyectos grandes o apariencia de éxito espiritual. Pero esta situación o este pasaje nos recuerda que Dios no se impresiona por lo externo, sino que con una obediencia genuina que transforma la vida diaria. En nuestro tiempo actual hemos visto que muchos creyentes se enamoran
de la parte facial de las iglesias, que la iglesia es grande, que la iglesia es bonita, que la iglesia tiene baldosas y que hay un ambiente espiritual. Dios nos impresiona por esas cosas. Porque cuando Cristo venga, no se va a llevar esa iglesia preciosa con tantas inversiones. Cristo viene a llevarse la iglesia espiritual que eres tú y que somos yo, y que nuestro templo es, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo donde mora el Dios viviente. Dios no viene por cosas materiales, Dios viene por ti. Amén, hermano. Y tenemos que estar sometidos, tenemos que estar en obediencia a Dios. Porque precisamente cuando Cristo venga a llevar la iglesia, Cristo es el imán. Y el imán solo trae a otro imán y lo lleva, lo jala. Imán, ¿verdad? Así nosotros somos cuerpo, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Somos como ese pedacito de imán que un día el verdadero centro del imán va a traer y automáticamente va a jalar y no vamos a salir para el reino de los cielos. Entonces, aplicado a nuestro contexto, tenemos que, primero, obedecer es mejor que aparentar. No sirve proclamar una fe si las decisiones o el trato a los demás o el uso de los recursos económicos no reflejan el carácter de Cristo. Segundo, la iglesia debe escuchar antes de actuar. Es decir, muchas veces hacemos sacrificios, actividades, eventos, programas que Dios nunca pidió, mientras desatendemos lo que es esencial: la justicia, la misericordia y la fidelidad. En tercera instancia, la verdadera adoración hoy por hoy no está solo en cantar, en servir, sino en vivir conforme la voluntad de Dios, en el trabajo, en el hogar y en nuestro diario de vivir, y cómo respondemos a la necesidad de nuestro prójimo. Ahora, si esto ha sustraído nuestra atención, vamos al segundo punto esencial, que es la resistencia. Apenas hemos hablado de lo que significa someterse a Dios, el chamá y el hipotazo en griego, pero vamos a traducir ahora lo que significa resistencia, tanto en el hebreo como en el griego. Permítame refrescar en mi garganta un segundo. Hablemos de un segundo elemento clave para la victoria cristiana, y es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición organizada o espontánea a un poder. En hebreo tiene la palabra leinahek, que es, este verbo significa oponerse, significa resistir o luchar contra una fuerza o una influencia. Ahora, la palabra resistir en griego se traduce como antistemia, que es un verbo compuesto de dos palabras que significa anti, que es contra, y temi, que significa estar de pies. Por lo tanto, sugiere mantenerse de pies y oponerse ante un adversario con valentía, sin atacar, sino resistiendo en su propio terreno. Entonces, la clave para vencer los ataques y las tentaciones del maligno es resistir, es oponerse activamente. En 1 Corintios capítulo 16, verso 13 dice: velad y estad firmes. En Efesios 6:11 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Eso se traduce en la verdad, se traduce en justicia, se traduce en paz, en fe, en seguridad, en salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la pregunta básica es: ¿por qué resistir es el enfoque correcto? Porque quisiéramos actuar, quisiéramos pelear, quisiéramos hacer algo para demostrarle al maligno cuán poderosos somos en el Señor. Pero el Señor nos dice que esa no es la postura correcta para que tengas triunfo. La verdadera postura es resistir. ¿Y cómo es eso? La resistencia es un acto de sumisión a Dios. El pasaje comienza diciendo: someteos pues a Dios, lo que significa que la resistencia debe ser un acto de obediencia, de humildad ante Dios, y no de una confrontación independiente.
El Señor dijo en su palabra en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, si queremos triunfar contra la fuerza del maligno que trata de robarnos nuestra paz, destruir nuestro hogar, destruir a nuestros hijos, tenemos que someternos a Dios y obedecer, resistir desde nuestra posición en Cristo Jesús. Ahora, la resistencia depende de la palabra de Dios. Al igual que Jesús, cuando fue tentado, Jesús no le cayó a golpe a Satanás en el desierto, ¿sí? Él es Dios. Él podría haberlo esfumado. Él podría haberlo destruido. Él podía haberlo incinerado, mandarlo chamuscado, más lo que pues, supuestamente ya está. Entonces, eso podía haber hecho el Señor. ¿Pero qué hizo? Le cayó a piedra en el desierto. Le tiró arena a los ojos a Satanás para que no moleste. ¿Qué hizo Jesús? Resistió en su posición solo con la misma palabra de Dios. Cristo está, Cristo está y Cristo está. Recordémonos que la táctica del enemigo es diferente para el mundo y para los cristianos. Para los cristianos, usar las cosas del mundo es muy difícil convencerlos. Pero si usa la misma palabra y lo tergiversa, es más fácil engañar al pueblo de Dios. Y muchas veces Satanás, el maligno, utiliza la palabra de Dios para convencerte de que desobedezca esa misma palabra. ¿Te acuerdas en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo a las mujeres? Con que Dios ha dicho, no comáis de este fruto. No, tú puedes comer de todos los frutos, sino que sabe Dios que el día que comáis, tendréis la misma visión que Dios tiene, el mismo conocimiento, ¿verdad? Y lo llevó a desobedecer, lo llevó a pecar y se tragaron ese cuento. Y vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder resistir al maligno con la misma palabra. Entonces, cuando el maligno te ataca, utilizas la palabra de Dios para vencerlo, para desanimarlo y sacarlo. Y la palabra dice en Efesios 6:17, y la espada del Espíritu es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con la espada corta, aniquila, enfrenta, porque es la palabra de Dios. Entonces, todo contraataque es innecesario y puede ser perjudicial. La Biblia enseña que el poder para vencer no reside en nosotros, sino en Dios. Por lo tanto, intentar contraatacar sin someternos a Él y a su palabra, a la palabra de Dios, es no solo ineficaz, sino también peligroso. El propio Jesús en su tentación en el desierto nos los explicó y nos dijo, ejemplo he dado para que sigáis mis pisadas. De esa manera, el propósito es que el diablo huya, porque el diablo no resiste la palabra. El diablo no resiste la verdad de aquellos que viven sometidos bajo la voluntad de Dios. El resultado de resistir al diablo es que huirá de vosotros. Esta lógica se aplica y se deriva de que el maligno fue vencido ya por Cristo en la cruz del Calvario y fue despojado de todo su poder en su propio terreno. En el Hades le quitó el poder sobre la muerte, trayendo así la vida, la inmortalidad y la luz de Cristo para la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 10. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, el verso 15, y despojando a las principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, si tú quieres triunfar sobre el maligno, quieres triunfar en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, debes someterse a la presencia de Dios en tu vida. Debes someterte en Cristo Jesús, en fe y en obediencia. Porque el poder de Satanás se basa en el engaño. Por lo que oponerse a la mentira con la verdad de Dios, despojamos al diablo de su poder y él no tiene más que remedio que retirarse. Porque su poder y su influencia se basa precisamente en el engaño y en la mentira. Pero cuando permanecemos en la verdad y lo rechazamos con la verdad, el diablo tiene que huir. Porque él no permanece en la verdad. En él no hay verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Huye. Entonces,
rechazar la tentación con la palabra de Dios como lo hizo Jesús, permanecer firmes en la fe, incluso en el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9 al verso 10. Y no negociar con el pecado o con el miedo. Muchos fracasan en su vida espiritual y moral y de sus familias, de su gozo y de su matrimonio, porque precisamente negocian con el pecado. Un día viven conforme las cosas del mundo y otro día viven conforme las normas del Evangelio. Un día alaban a Dios y un día alaban al mundo. Y así viven su vida precisamente alabando al mundo y queriendo participar de las cosas espirituales de Dios que están destinados para aquellos que lo obedecen. Es decir, muchos creyentes hoy en la actualidad comulgan tanto con Dios como el diablo, como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba al templo de Salomón y alzaban sus manos y llevaban sus sacrificios para perdón de los pecados. Y fuera de eso, el resto de los días iban y llevaban sacrificios a los montes altos, a los ídolos, a Moloch, y muchos de ellos adoraban las estrellas, practicaban la hechicería, practicaban la brujería, consultaban chamanes y muchas veces sacrificaban a su propio hijo. Pero el fin de semana iban al templo de Salomón a ofrecer sacrificio y a aparentar una piedad que no existía. Comulgaban con Dios y comulgaban con el diablo, porque si Dios no le contestaba, el diablo podía ayudarlo. Y si el diablo no le contestaba, por acá podían tener una respuesta de parte de Dios. Pero Dios no comulga de esa manera. O somos de Dios o somos del diablo. No hay dos puntos así de esa manera. Y Jesús lo dijo y enseñó que en la vida hay dos caminos, un camino ancho y un camino corto. El camino ancho, hay una puerta ancha al final de ese camino que conduce a la perdición eterna, y lamentablemente muchos son los que entran y caminan por ello. Pero angosto es el camino, estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna. Lamentablemente son pocos los que entran por ella. Y para poder concluir esta situación, y en resumen, vamos a tener aplicaciones en la relación humana. En el matrimonio, someterse significa servicio mutuo, en amor que cede, no en control autoritario. Porque el maligno hoy en día nos ha engañado y nos ha metido una mentira en la mente, que la mujer no se debe someter al marido, porque precisamente el marido quiere tomar autoridad y pisotear a la mujer. Por lo tanto, la mujer no debe someterse al marido, cuando la palabra de Dios manda a la mujer a sujetarse a su marido. Amén, hermanas. Sí. No se trata de violencia del hombre hacia la mujer, se trata de obediencia, porque así lo ha establecido Dios. Que la cabeza es Cristo Jesús, y de la cabeza es el hombre, y el hombre tiene que responder por su hogar, por su esposa, por su familia y por los hijos, porque al final de cuentas él es el patriarca del hogar a quien Dios ha llamado para cuidar, defender y proteger a la familia. Cuando no cumple estas funciones que Dios ha establecido en su palabra, está en desobediencia y tiene que responder a Dios por esta situación. Por eso la palabra de Dios nos manda en el libro de Corintios, del Nuevo Testamento, que la mujer debe sujetarse y obedecer a su marido y respetarlo. Y el hombre debe amar a su mujer. Ese es el principio bíblico. De ahí que el matrimonio significa someterse. Cuanto más cuando las parejas en matrimonio son cristianos. Somos hermanos, somos esposos, somos cónyuges, somos amigos y somos hermanos en Cristo, y vamos por el mismo camino hacia la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la comunidad es humildad, adoración, respeto y coinonía. En el liderazgo es autoridad ejercida desde el servicio, no desde la imposición. El principio del reino es inverso al principio del mundo, donde el que quiere ser grande entre vosotros debe ser su servidor. Dígale a su líder, dígale al predicador, dígale al maestro, que si quiere ser grande sobre la congregación, tiene que servir. Tiene que ser su empleado, tiene que ser su siervo. Ese es el principio del reino. No hay otra manera, no hay otra forma. Que yo soy la autoridad divina por Dios y tiene que obedecerme, no, Señor. Quiere ser una autoridad, vaya a servir a su hermano desde abajo. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Queréis ser grande entre vosotros, sea pues vuestro servidor. Es el principio que nos explica en Mateo capítulo 20, verso 26. En la oración, someterse
y es invocar la autoridad y resistir en la fe. Debemos someternos bajo la oración. Orar sin sumisión es hablar con respaldo espiritual e invocar la autoridad del cielo. Entonces, por eso el llamado es a despertar espiritualmente, no a vivir como si fuera solo un problema emocional o algo asunto que ya va a pasar. Al volver al altar el llamado, a la oración sincera, al sometimiento a la voluntad y a la palabra de Dios y a la búsqueda constante. El llamado es a revestirnos de la armadura como creyente, que no es una armadura visible, y es la fe que nos ayuda a resistir como escudo los ataques del maligno, los dardos del maligno que trata de desanimarnos, desalentarnos. La verdad que contrarresta la mentira, la justicia que apaga la culpa y la paz que guarda el corazón en medio del ruido. Quien habita junto al Altísimo puede estar en el mundo lleno de conflictos, pero se mantiene en reposo porque sabe que su fuerza no proviene del mundo, sino de Dios. Porque Él ha dicho, mi paso dejo y mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La próxima vez que el día parezca cargado de problemas, de desánimo o el ánimo decaiga, cuando usted encuentre estos problemas, recuerde que usted no está solo. Recuerde que tenemos una batalla espiritual y la victoria no se logra luchando, insultando, maltratando, agrediendo o viéndose con los puños, sino doblando la rodilla, porque ahí es donde vamos a ser más que vencedores. Dios les bendiga esta mañana y el Señor les dé entendimiento para prepararse, porque la lucha es diaria y es en todo momento. Y Jesús nos enseñó que debemos vivir de acuerdo a su norma y de acuerdo a su palabra. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos en este momento por la bendición de tu palabra, Señor. Guía, llena de la plenitud del Espíritu Santo y transforma nuestra mente y nuestro entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.